importante, ya que allí era en donde se apostaban la mayor parte de los mercaderes que venían desde el interior de la República a poder vender, que por lo general se llevaba a cabo los días viernes y domingo. La ciudad de Guatemala, tal cual comenté, ¿verdad? Es una ciudad que fue parte o fue muy importante para la historia de Centroamérica y hoy día es la ciudad más grande de Centroamérica cuando de población. Hablamos porque ya contamos con un poco más de 4 millones de habitantes viviendo en la ciudad de Guatemala. A 41 departamento que se llama Zacatepeques. Y en el departamento de Zacatepeques podemos encontrar una población que se llama Santiago de los Caballeros de Guatemala. Esta población se fundó en el año 1543 y fue la capital de Centroamérica hasta el año 1775. Y hoy en día es conocida como la Antigua Guatemala. La Antigua Guatemala, o Santiago de los Caballeros de Guatemala, fue una ciudad muy importante para Centroamérica y hoy día es la ciudad turística más importante para Guatemala. La arquitectura de la Antigua Guatemala es una arquitectura totalmente empedradas. El empedrado de la Antigua Guatemala es empedrado que data de los años 1600. Es una ciudad muy interesante. Eh, Caminar por las calles de la Antigua Guatemala es perderse dentro de la historia de Centroamérica. Muchas de las estructuras que podemos encontrar en la Antigua Guatemala eh, están parcialmente destruidas, ya que el efecto de la Antigua Guatemala fue en el año 1773 y más reciente arquitectónica y por su importancia histórica, Antigua Guatemala fue nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO en el año 1979. A partir de este año, nada puede ser cambiado en Antigua Guatemala, todo debe de ser de un estilo estrictamente colonial. Al fondo podemos observar un arco amarillo. El arco amarillo que podemos observar al fondo es el arco de Santa Catalina. El arco de Santa Catalina se construyó para poder ayudar a pasar del lado izquierdo al lado derecho a las monjas del convento de Santa Catalina Virgen y Mártir, ya que de un lado, del lado izquierdo, se encontraba el convento y del lado derecho se encontraba la iglesia. Pero ¿cuál era el problema? Las monjas eran monjas de claustro. Esto quiere decir que a la población no se le tenía permitido observar a estas monjas y por esta razón fue que se construyó el Arco de Santa Catalina. Al fondo del arco podemos observar un volcán. El volcán que podemos observar allí es el volcán de Agua. Es uno de los 3 volcanes que podemos observar desde la Antigua Guatemala. De hecho, desde la Antigua de Fuego y el volcán Acatenango. Son los 3 volcanes que podemos observar desde la Antigua Guatemala y son parte de la cadena volcánica de Guatemala. Esa cadena volcánica que se encuentra ubicada sobre todo el Pacífico del país y que se encuentra formada por 37 volcanes. De estos 37 volcanes, 3 volcanes se encuentran activos. El volcán Santiaguito, el volcán de Fuego y el único volcán activo que se puede escalar hoy en día en Guatemala es el volcán de Pacaya. Escalar el volcán de Pacaya es súper interesante, es una experiencia
inolvidable, ya que cuando uno llega a la cima del volcán de Pacaya, literalmente uno puede caminar a escasos 1,5 metros o 2 metros más o menos de los ríos de lava que fluyen desde el pico del volcán. Es súper, súper interesante. Pero también uno tiene la oportunidad y mucho más, pues hablamos de grupos pequeños, ¿verdad? Por lo general, eh, trabajan muy a la medida de poder internarnos un poco más, ¿verdad? Y poder caminar sobre el lava petrificada. En este caso, se camina sobre el lava petrificada de las explosiones de los años 2010 y 2014. También con estos grupos se tiene una experiencia muy interesante. Hay muchos agujeros que han quedado dentro de esta lava petrificada que aún hoy en día tienen el suficiente calor como para poder rostizar marshmallows. Entonces, también es una experiencia bastante interesante que se puede tener en la cima del volcán de Pacaya. Y también podemos observar parte de la cadena volcánica de Guatemala. Esa cadena volcánica que tal vez en este momento pues podemos observar 3 de esos 37 volcanes. De hecho, estos 3 volcanes que podemos observar en este momento son los volcanes que también podemos observar desde la antigua Guatemala. El volcán de Agua, el volcán Acatenango, que lo podemos identificar porque tiene 2 conos, y este volcán que tenemos por acá, este es el volcán de Fuego. Sabemos que es un volcán activo porque tal cual podemos observar acá, ¿verdad? Todo esto es lava, lava que ha ido fluyendo hacia abajo, y esta es una pequeña explosión del volcán de Fuego. Hoy día el volcán de Fuego es el volcán más activo que tenemos en Guatemala. Explosiones del volcán de Fuego cada más o menos 10 o 15 minutos. Entonces, es muy, 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 muy activo el volcán de Fuego. No tiene ningún peligro, ¿verdad? La última vez que el volcán de Fuego hizo una erupción bastante fuerte fue hace unos 3 años, más o menos, pero no afectó, por ejemplo, la antigua Guatemala, que es la población más cercana que tiene. Al bajar el volcán de Pacaya, uno puede dirigirse a las aguas termales que se encuentran a más o menos 45 minutos a 1 hora de camino. Esto depende del tráfico que uno se pueda encontrar hacia este lugar. Están en una población que se llama Amatitlán. Nuestro camino continúa hacia el altiplano occidental de Guatemala. El altiplano occidental de Guatemala es un área bastante importante en Guatemala, y es toda esta área que podemos encontrar por acá. Todo esto es el altiplano occidental. Este lugar es muy reconocido porque el 90% de la población que vive allí es población maya descendiente. Guatemala es conocida por ser un país pluricultural y multilingüe. Tenemos 25 culturas viviendo en todo el país. De estas 25, 22 son de origen maya. Y una de las más importantes es la cultura quiché, a quienes los podemos encontrar en la población, en el departamento de Santa Cruz del Quiché. Y allí hay una población que se llama Chichicastenango, que está justo en esta área. Chichicastenango es una población bastante reconocida porque allí se desarrolla un mercado los días jueves y los días domingo. El mercado de Chichicastenango es considerado uno de los más tradicionales y uno de los más grandes que tenemos en Guatemala. Visitar el mercado de Chichicastenango, es súper interesante, ya que durante los días de mercado, por lo general, podemos encontrar cerca de 3 o 4 diferentes culturas mayas socializando en un solo lugar, lo cual es súper interesante para poder observar. Flores, frutas, verduras, hortalizas, animales, carnes, textiles, etcétera, se comercializan en el mercado de Chichicastenango. Por esta razón, es uno de los mercados más visitados en toda Guatemala.
Pero también Chichicastenango es bastante reconocido porque allí podemos encontrar una iglesia del siglo XVI, de las pocas iglesias del siglo XVI que aún podemos encontrar en pie en Guatemala. Y esta iglesia es muy reconocida porque podemos observar de qué forma se vive el sincretismo religioso en Guatemala. Cuando hablamos de sincretismo religioso estamos hablando de mezcla de dos religiones. En este caso, la religión maya, que está basada en la naturaleza, mezclada con la religión católica, que fue impuesta por los españoles a su llegada a territorio guatemalteco. Al ingresar a la iglesia de Chichicastenango, podemos encontrarnos con que al medio de esta iglesia podemos encontrar una gran cantidad de altares que por lo general son utilizados por los ajtijab para poder hacer ceremonias mayas. Pero a los lados podemos observar una gran cantidad de imaginería católica, mezcla de dos religiones. Lo mismo sucede cuando observamos la iglesia de frente. Hay unas gradas y estas gradas, o en estas gradas, perdón, también encontramos a una gran cantidad de ajtijabs haciendo ceremonias mayas. Los ajtijab, así es como se les conoce a los guías espirituales mayas. Son las personas que hacen estas ceremonias mayas, tanto dentro de la iglesia como al frente de la iglesia de Chichicastenango. Pero hay otra razón por la cual también Chichicastenango es muy reconocida, y es porque en esta población se encontró uno de los libros más importantes de los mayas. Estamos hablando de el Popol Vuh. El Popol Vuh, que nos cuenta la historia de la creación del universo y del ser humano, pero desde el punto de vista cosmogónico de los mayas. A 1 hora y más o menos 20 minutos de Chichicastenango podemos encontrar el departamento de Sololá, que está justo en esta área. Y en el departamento de Sololá podemos encontrar lo que para muchas personas es uno de los lugares más bellos de Guatemala. Estamos hablando del lago de Atitlán, que con sus 130 kilómetros cuadrados y sus cerca de 23 kilómetros de punta a punta, es para muchas personas también considerado el lago más bello del mundo. El lago de Atitlán es de formación volcánica. Hace muchos años este lugar fue una caldera, la cual explotó y dio paso a la formación del lago de Atitlán. Frente al lago se levantan 3 volcanes inactivos: el volcán San Pedro, el volcán Tolimán y el volcán Atitlán. Culturalmente hablando, el lago está dividido en 3. Tenemos cultura Cachiquel, cultura Quiché y cultura Tzutujil. Estas 3 culturas las podemos encontrar en las diferentes poblaciones que se encuentran alrededor del lago de Atitlán. De allí el por qué todas las poblaciones nos ofrecen diferentes actividades unas con otras. Y una de las culturas mayas más importantes, o la más importante alrededor del lago de Atitlán, es la cultura Tzutujil, a quienes los podemos encontrar primordialmente en la población de Santiago Atitlán. Una población bastante reconocida porque allí podemos encontrar a una deidad maya conocida con el nombre de Mashimón, o como los lugareños lo conocen, el Rilaj Mam, que significa el gran abuelo. Y es una deidad a la cual muchas personas aún hoy en día llegan a rendirle tributo. Es increíble la cantidad de guatemaltecas y guatemaltecos que llegan a Santiago Atitlán a hacer diferentes peticiones a Mashimón. Pero también Santiago Atitlán es una población bastante reconocida porque aún mujeres y hombres utilizan el traje regional. El traje regional de las mujeres y de los hombres de Santiago Atitlán es bastante interesante, ya que cuenta con elementos que dentro de sus piezas nos dicen el nombre verdadero de la población, ya que Santiago Atitlán fue el nombre dado por los españoles. Por ejemplo, los hombres en la parte de abajo de sus pantaloncillos bordan
muchos pájaros, muchas aves. Y las mujeres en su huipil, en la parte de arriba, en esta parte también, bordan muchas aves. Como les comenté, esto hace alusión al nombre verdadero de la población, que es Tsiquinhay. Tsiquinhay, que significa el hogar de los pájaros. Y las mujeres más importantes de la población hoy día utilizan un tocado. Es un tocado que representa a el Quetzal, representa a el Cuculcán, y es una cinta que mide casi 20 metros, que se coloca sobre la cabeza y tiene el nombre de tocoyal. Tocoyal, ese es el nombre que tiene este tocado. Nuestro camino continúa hacia el norte de Guatemala. En el norte de Guatemala podemos encontrar un departamento que se llama Petén. De hecho, es el departamento más grande de Guatemala. Es todo este que tenemos por acá. Es el departamento más grande de Guatemala, pero es el departamento que tiene menor población, porque mucho del departamento como biosfera maya. En el departamento de Petén podemos encontrar una gran cantidad de sitios arqueológicos de la cultura maya. En algún momento fueron ciudades muy importantes de los mayas, ciudades que en su mayoría datan del periodo clásico de los mayas, ese periodo o ese punto álgido de la cultura maya, que fue cuando se desarrollaron de mejor forma. Y allí pues, se visitan dos lugares básicamente. Yaxha, que su nombre significa agua verde, y es porque se encuentra literalmente ubicado entre las lagunas de Sacnab y la laguna de Yaxha. Yaxha es un lugar muy visitado porque muchas de las estructuras que podemos encontrar hoy día en este lugar se pueden escalar. Y también nos da una muestra bastante interesante de cómo los mayas trabajaron su arquitectura basada en el posicionamiento de algunos cuerpos celestes. Es uno de los lugares favoritos por muchas personas para poder ir a observar la caída del sol desde el templo 216 o el templo de las manos rojas, que nos da una vista muy bonita también de la laguna de Yaxha. Hay muchas personas que practican holística también y que vienen a este lugar a cargar sus cristales de energía. Muchas personas comentan que este es uno de los lugares ideales para poder cargar cristales de energía. Pero también en el norte de Guatemala visitamos otro sitio arqueológico que es la joya de la corona de Guatemala, y estamos hablando de Tikal, la ciudad de las voces. Tikal fue una ciudad-estado de los mayas. Esto quiere decir que fue una ciudad bastante importante. Fue un centro astronómico, fue un centro de intercambio cultural y económico. Y hoy en día es uno de los sitios arqueológicos más visitados en Guatemala, porque se encuentra en el medio de la selva, literalmente, eh, y porque también podemos observar una gran cantidad de fauna. Es decir, es muy común cuando uno va caminando por Tikal, pues se le atraviesan de repente por allí algunos monitos aulladores, monos arañas, también con mucha suerte podemos observar monos capuchinos, pisotes, ocelotes, y por allí a lo lejos podemos escuchar el rugir de un jaguar con bastante suerte. Tikal es también un sitio arqueológico muy visitado, muy visitado por muchos fans de la saga Star Wars, porque en este lugar se filmó parte del episodio 4 de la saga de Star Wars, desde el templo número 4, que con sus 70 metros nos da una vista espectacular de la biosfera maya y de algunos edificios de Tikal. La
Acrópolis Central de Tikal es una de las acrópolis centrales más famosas, más reconocidas de toda el área de Mesoamérica. Allí podemos encontrar una gran cantidad de estelas y todas estas estelas nos cuentan la vida política de la ciudad que se extiende hasta el año 900 después de Cristo, cuando inicia el declive de la ciudad. Llegar a Tikal eh, hay dos formas para poder hacerlo. Hay dos formas para poder llegar a Tikal. Uno se puede hacer vía terrestre. Vía terrestre es un poco complicado porque son más o menos 8 horas de camino desde la ciudad de Guatemala. Y vía aérea, que es lo recomendable, son más o menos 35, 40 minutos. Es un vuelo interno de 35, 40 minutos. Se llega al aeropuerto Mundo Maya y desde el aeropuerto Mundo Maya, vía terrestre hasta Tikal por más o menos 1 hora de camino. Esos dos son las dos formas en las que se puede llegar a Tikal. También pues salimos de nuestras fronteras y visitamos Honduras y en Honduras básicamente visitamos dos lugares. Un sitio arqueológico que es conocido con el nombre de Copán. Copán es muy reconocido y es reconocido como uno de los sitios arqueológicos más bellos de toda Mesoamérica. Y la belleza de Copán radica en los adornos que podemos encontrar en la mayor parte de las estructuras que hay en el sitio arqueológico, ya que muchos de los edificios están adornados con alto relieve, como lo podemos observar acá o como lo podemos observar por acá, que esto era una piedra que estaba tallada con la forma de un santuario de la guacamaya roja, de hecho. Así que es muy común que cuando uno va caminando, por encima de uno pase una parvada de guacamayas rojas. Y también en el Caribe de Honduras se visita una isla y es la isla de Roatán. Roatán es del Caribe centroamericano. Roatán es una isla de descanso, es una isla en donde se pueden hacer diferentes actividades en ese mar Caribe tan calmo que se puede encontrar por allí. Muchas personas les gusta ir a hacer kayak, por ejemplo, o también ir a nadar con delfines, pero también Roatán es una isla que es muy visitada porque a muchas personas les gusta ir a hacer snorkel y les gusta ir a bucear y observar una de las barreras de arrecife de coral más grandes del mundo. En Centroamérica se pueden encontrar en dos lugares, en Belice y también en Roatán. De regreso a Guatemala, vamos a hablar un poco de guatemalteca tan similar a la gastronomía mexicana en algunos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra gastronomía está basada en el maíz tan importante para los guatemaltecos y muy importante también cuando culturalmente estamos hablando, ya que en el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, podemos leer que la abuela Ixmucané tomó una mazorca de maíz, la molió por 9 veces y luego, pues, con la masa que ella obtuvo, formó al ser humano. De allí el por qué se nos conoce como las mujeres y los hombres de maíz. Pero con el maíz podemos hacer diferentes platillos tradicionales y uno de los más importantes es el pepián. El pepián es un platillo que se hace a base de maíz, diferentes chiles, y se utiliza también la pepita, que es la semilla de la calabaza. Todo esto se mezcla y se hace una salsa que nosotros la conocemos como recado. Este recado, por lo general, se sirven con pollo, con chayote, con zanahoria, con papa, con ejote, con arroz y con aguacate. Hay muchas personas que comentan que este es un platillo de bodas, así que es muy común que durante las bodas tradicionales de Guatemala se sirva pepián y tamales. Eso es algo muy común. Pero los postres también son bastante importantes para nosotros. Y uno de los postres más tradicionales es el mole, es este que tenemos acá. El mole es un platillo dulce
que está hecho con plátano, plátano frito, y este plátano se baña con una salsa hecha a base de cacao, hecha a base de chocolate. Y por lo general se bañan después estos pedacitos de plátano con semillas de sésamo. Los tamales son bastante importantes para nosotros. Tenemos más de 20 formas de hacer tamales en Guatemala y uno de los más populares es el chuchito. El chuchito es un tamal tan popular que lo podemos encontrar en cualquier mercado de Guatemala y que por lo general se hace acompañar de una bebida caliente que se llama atol de elote. Está hecho a base de maíz, canela, azúcar y leche. Guatemala es un país de muchas tradiciones y una de las tradiciones más importantes que tenemos en Guatemala la podemos observar durante la época de Cuaresma y Semana Santa. Durante estos días podemos encontrar a muchos fieles católicos que están adornando las calles con alfombras hechas de acerrín y pétalos de flores. Estas alfombras se hacen para poder honrar a las diferentes iglesias que llevan a cabo muchas procesiones. El tiempo que se llevan para poder hacer estas alfombras va de las 4 a las 8 horas y son destruidas en más o menos unos 15 o 20 minutos, porque la tradición es que los cucuruchos, que son las personas que visten de morado y blanco, carguen sobre sus hombros unas andas que por lo general llevan la imagen de Jesucristo Nazareno o de la Virgen María y caminen sobre estas alfombras hechas de acerrín y de pétalos de flores. Antigua Guatemala es conocida como el Jerusalén de Centroamérica durante la Semana Santa porque es cuando podemos observar unas expresiones religiosas súper interesantes. Para comentarles, en la antigua Guatemala, solo en la antigua Guatemala podemos encontrar cerca de 25 iglesias y 15 capillas. Es decir, es una población eminentemente católica. Durante el 1 y el 2 de noviembre es muy común, es muy tradicional que los guatemaltecos pues hagamos un platillo frío que es conocido como fiambre, que es una mezcla de diferentes jamones, salchichas, chorizos y longanizas que se mezclan con verduras y con hortalizas de la época y vayamos a los cementerios locales a compartir un platillo de fiambre con nuestros ancestros. Pero también Guatemala es una población, es un país de muchas tradiciones ancestrales, como por ejemplo el palo volador. El palo volador que se celebra durante el mes de diciembre en Chichicastenango para poder honrar a su santo patrono, Santo Tomás. El palo volador es muy interesante y emula una de las historias que podemos leer de nuevo. Regresamos a ese libro tan importante para los mayas, el Popol Vuh. Allí podemos leer la historia de una abuela que castigó a sus nietos por desobedientes y los convirtió en monos. Por esta razón es que las personas que participan del palo volador están vestidas precisamente de monos, están disfrazadas de monos. ¿Cuándo podemos observar el palo volador? Durante el mes de diciembre. De hecho, la feria en honor al santo patrono, Santo Tomás, es la feria más larga que tenemos en Guatemala. Ellos pasan de fiesta casi un mes y medio. Así es una feria bastante extensa. Y durante el 1 y el 2 de noviembre, Día de Todos los Santos y Día de Todos los Muertos, podemos encontrar también en los cementerios locales, una gran cantidad de personas que llegan a elevar papalotes gigantes. Y cuando les digo papalotes gigantes es porque la altura de estos papalotes va de los 17 a los 19 metros de altura. Sí, son unos papalotes de verdad bastante grandes. La estructura de estos papalotes es bambú
Y el papel que se utiliza en Guatemala es conocido como papel de China. En algunos otros lugares es conocido como papel maché. La tradición es elevar los papalotes gigantes en los cementerios locales para así, de esta forma, poder tener una conexión con nuestros ancestros. La pintura que nosotros podemos observar en este momento, estas son pinturas de arte naif hechas por artistas de Santiago Atitlán, esa población tan importante que podemos encontrar alrededor del lago de Atitlán. Y con esta, pues yo estoy dando por finalizada mi presentación. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy, muy buena presentación, muy completa de este país que, bueno, la verdad es que hay que mencionar que estamos bastante familiarizados con él por la cercanía, aparte de que compartimos bastantes costumbres, gastronomía y cosas así en común, entonces creo que estamos bastante familiarizados. Aquí, bueno, nos habían hecho una pregunta durante tu presentación de cuál fue el Sí. volcán del problema de hace más de un año, el que hizo erupción. Eh, sí, ese fue el volcán de fuego. Oh, ok. Y Sí, ahorita fue el pues volcán de fuego. ya no ha habido ningún problema con el volcán, ¿no? De momento no está siendo, es muy monitoreado. Ujú. Ese me atrevería yo a decir que es el volcán más monitoreado de los tres que están activos. Ok, Eh, sí, sí, pero no, ya no hemos tenido problemas. muy bien. Y nos preguntan, ¿cuántas noches se recomiendan para un viaje completo por Guatemala? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y esto, pues, yo les digo, como guatemalteco, para poder visitar los lugares más importantes de Guatemala, yo me atrevería a decir que lo podrían hacer entre 6 y 7 días. Es algo que se puede hacer para poder visitar los lugares más importantes de Guatemala, para poder visitar los lugares mucho más importantes de Guatemala. Pero para podernos ir un poquito más a fondo, yo recomiendo 8 o 10 días en adelante. Ok, muy bien. Nos preguntan que en diciembre hay una feria en Antigua, ¿no? Que dura todo el mes, ¿no? En la antigua, Ajá. O no, no, en o diciembre. sí, No, eso es en Chichicastenango. Es la feria de Chichicastenango que la que dura mencionabas. todo un mes. Ok, Correcto. Antigua Guatemala, la feria de Antigua Guatemala dura más o menos 20 días y es para celebrar al santo patrono que es Santiago Apóstol, el 25 de julio. Es el día de Santiago Apóstol. ok, perfecto. ¿Cuál es la mejor fecha para visitar Guatemala? Guatemala tiene, ok, tenemos dos, nosotros les decimos temporadas, ¿verdad? Una temporada de lluvia y una temporada seca. La temporada de lluvia de Guatemala inicia entre la segunda y la tercera semana de mayo y finaliza entre la primera y segunda semana de octubre. Y luego, pues ya obviamente tenemos la temporada seca que va de octubre a mayo. Eh, las lluvias no merman las actividades en el país. Esto sí, pues sí, que claro por allí, ¿verdad? Que las lluvias no merman las actividades. Lo único que me atrevería yo a decir que probablemente nos afectaría en algún punto es la escalada de algún volcán, pero luego todas las actividades corren muy bien durante la temporada de lluvia. Durante la temporada seca, ¿verdad? En marzo y abril es cuando tenemos una fuerte cantidad de visitantes porque es cuando se celebra la Cuaresma y la Semana Santa. Entonces, obviamente, muchas personas quieren venir a observar las alfombras, las procesiones, etc. Claro, entiendo. Y bueno, siguiendo en el tema del clima, nos preguntan las temperaturas más o menos. 24 a 26, 27 grados durante los 365 días del año. Por eso es que a Guatemala se le conoce como el país de la eterna primavera. Ok, muy bien.
No, nos preguntan también que si el mercado de Chicastenango se sigue poniendo solo los jueves y domingos. Solamente los jueves y domingos. Esto ya es ancestral, esto, bueno, no ancestral, esto ya viene desde la colonia, desde la época de la colonia fue cuando se empezaron a establecer los días en aquel momento, en aquel entonces se le conocía como tianguis, ¿verdad? Ya Ujú. nosotros lo cambiamos a mercados. Yo creo que solo ustedes todavía le siguen diciendo tianguis, pero sí, desde la época de la colonia es cuando se establecieron los días. Ok, también nos preguntan, ¿con qué tipo de hotelería cuentan en Chichicastenango? Chichicastenango hay un único hotel, el cual yo recomendaría, ¿verdad? Y es el hotel que, pues, por lo general muchas personas utilizan y es el hotel que se llama Maya Inn, el Mm, único hotel que está por allí. Es un hotel de 3 estrellas, es el único que se puede recomendar por allí. De allí el por qué y esto es bastante interesante, la cercanía que tiene el mercado de Chichicastenango con Sololá, con el lago de Atitlán, lo hace ideal para poder hacer un circuito por allí y visitar el mercado por la mañana y al mediodía, tarde, más o menos 1 o 2 de la tarde, ir a pernoctar a el lago de Atitlán. Entonces, mi recomendación, pernoctar en el lago de Atitlán. ok, muy bien. Y nos preguntan que, bueno, hace un tiempo en Antigua habían descubierto que un hotel se construyó sobre una iglesia, que si ya se puede visitar. No sé si estés enterado de algo así. Hay, hay varios hoteles. De hecho, Antigua Guatemala es muy reconocida porque muchos de los hoteles que podemos encontrar hoy día allí en algún momento fueron conventos, fueron iglesias o fueron casas de hacendados muy importantes, ¿verdad? Me atrevería a decir que me están hablando de Casa Santo Domingo. Casa Santo Domingo es uno de los hoteles más bellos que podemos encontrar en la antigua Guatemala y que en algún momento fue un convento, fue de hecho el primer convento de hombres, el convento más grande que había en la antigua Guatemala, y es una estructura impresionante. Ok. Sí, bueno, aquí por lo que entiendo de la pregunta se refiere a que el hotel se construyó sobre una iglesia, pero Sobre una iglesia. sí, ajá. Bueno, es lo que nos manifiestan Bueno, en la pregunta, pero no lo sé. yo no tengo entendido de esto. La verdad sería inaudito, les voy a ser muy sincero, porque la antigua Guatemala pues ya hoy día es patrimonio, o sea, no se puede Claro. hacer algo así, a no ser que haya sido antes, Eh, ¿verdad? Pero yo no tengo conocimiento de tal. sí, seguramente lo descubrieron posteriormente, ¿no? Que se había construido sobre la iglesia. Ah, ok. Sí, no, nos mencionas que sí, sí fue ese hotel, que fueron que lo descubrieron cuando hacían una restauración del Hotel Santo Domingo. Sí, 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 entonces Ok. sí. Sí, es Y, ese, sí, al ujú. fondo precisamente. Ok, por otro lado nos preguntan qué moneda manejan y las formas de pago que normalmente se aceptan en Guatemala. ¿Qué tan fácil es utilizar tarjeta, Visa, Mastercard y American Express, por ejemplo, y la moneda que acepta? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nuestra moneda se llama Quetzal, como el nombre del labio del Quetzal. Hoy día, frente al dólar estadounidense, es de 7.65 quetzales Ok, por $1. Es una moneda que está bastante estable, digamos así. ok, Eh, es muy fácil pagar con cualquier tarjeta de débito o de crédito. De hecho, ya hasta en los mercados podemos encontrar que los puestecitos tienen los aparatitos, los POS, ¿verdad? Para poder cobrar con cualquier tipo de tarjeta. Entonces, se puede pagar también con tarjeta o con efectivo. Yo, por lo general, aconsejo que cambien pocos dólares, también lo necesario, ¿verdad? Por allí, mm, tal vez unos 100 o $150 para 6 días, estaría bien cambiar y de ahí ya luego que carguen dólares porque
en muchos lugares les aceptan dólares, entonces no es tan necesario andar cargando tantos quetzales. Ok, muy bien. Y bueno, ya la pregunta obligada sería, ¿cómo ven ustedes el tema de la reapertura de los servicios turísticos y todo esto para los extranjeros en Guatemala con todo esto del COVID y los protocolos? No sé si el gobierno guatemalteco ya tenga algún plan o alguna acción para esto. Ya hay. De hecho, perdón, para tanto para guías de turistas, para hoteles, para restaurantes, para transporte de turistas, ya está colgado en las páginas del Instituto Guatemalteco de Turismo y en las redes sociales también de ellos, por si quieren por ahí pues, echar una ojeadita, ¿verdad? Allí los pueden encontrar, son unos PDFs que están descargables y también eh, la reapertura. Bueno, la reapertura la verdad es que se tiene para agosto, esto va a depender de los casos. El día de ayer hubo una conferencia de prensa en donde se estaba hablando que ya pues el pico de la enfermedad se está empezando a sentir en Guatemala. Ayer tuvimos uno de los días más difíciles en cuanto a la enfermedad se refiere, con cerca de 900 infectados. Eh, no me atrevería a darles una fecha exacta de reapertura. Sí, por ahí creo que decían que el aeropuerto se abriría en agosto, ¿no? Tenían la fecha tentativa, Sí, ¿no? correcto. La fecha tentativa está para agosto. Bueno, pues bueno, Juan Pablo, Julisa, pues agradecerles mucho la presentación, la información, una presentación muy bonita. Y bueno, y a las personas que nos acompañaron el día de hoy, recordarles los seminarios que tendremos la próxima semana. El 7 de julio a las 10 de la mañana vamos a tener Irlanda. El 8 de julio, de igual forma, a las 10 de la mañana, norte de España. El 9 de julio a las 10 de la mañana, desierto de Atacama. Entonces van a estar muy interesantes para que nos puedan acompañar también. Y bueno, pues agradecerles de nueva cuenta a nuestro DMC en Guatemala, el que nos haya apoyado con esto y pues mandarles un saludo y un abrazo. Muchísimo gusto, gracias a ustedes por su atención y por sus preguntas. Un gusto, cuídense bastante, un abrazo a la distancia y nos estamos viendo por Guatemala. Claro que sí. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego. Rubén. Y Adiós. saludos a César. Gracias. Gracias. Gracias a Bye. los dos. Mucho Bye. gusto.